Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, en este programa de hoy viernes 15 de mayo. Madrileños, feliz día, día de San Isidro, día de chotis, día de chulapas y chulapos, día de barquillos y día de disfrutar de este día tan bonito. Por ejemplo, un día muy bonito, pero que si estáis en Valencia, tomároslo con tranquilidad. Huelga del profesorado y huelga de taxistas. Alguien da más. Y encima, ¿sabéis qué día es hoy? 15M, la primavera valenciana. Dicho esto, ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook, de Instagram, tecleando Mañana es tarde, también a través del canal oficial de YouTube de esta casa, Radio Intereconomía Valencia, del canal 23 de la TDT, donde nos podéis ver y escuchar, y a través del WhatsApp, por supuesto, 690 19 95 65, 690 19 95 65. Y vamos a empezar, aparte de darle los buenos días a mi querida productora técnica y realizadora Atenea Sastre. Hola, Atenea. Buenos días. Buenos días. Te voy a poner que me pongas la sintonía de todos los viernes. El 2, el 5, el 8, el 20, el 21 y el 22. Ni uno, tú. La semana que viene más, 21 millones y medio de bote, la lotería primitiva. Así que, dicho esto, paso ya a contaros que hoy vamos a hablar con Miquel Herrán, si llega, el pobre, porque están atascados en el centro de Valencia, para hablar sobre su nuevo libro, Sobrevivir en el medievo, crónica de un viajero por España. También va a venir el director del MN4, de los cines de MN4, a ver cómo está la cosa después de la Dana y cómo han conseguido que la gente vuelva a acudir en masa a este centro comercial. Y también hablaremos con Coté Soler y luego tengo una sorpresa especial para todos vosotros. Como sorpresa es tener aquí al amo de la pedanía, Ramón Ferrer. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo estás, Ramón? Ayer, por cierto, estuviste hablando en una entrevista sobre un festival que se celebra mañana. Fin de semana. Mañana. En el 12 horas, tú. Parque del Agua. En el Parque del Agua. Yo no Retrofuture. creo que pueda acudir. Retrofuture. Sí, ahí yo conozco gente que entra a las 4 y sale... Escúchame, pero además son todos los DJs de la época, ¿eh? Sí, cierto. DJ Nano, José Coy... Superman. Todos. Todos, nada, la gente es lo que hay. Ahora... Sí, estuvimos hablando con Zaira y la verdad es que fue una cosa muy chula. Muy chula. Está de moda esto de Tardeo Remember, aunque esto no es un tardeo alargado. Es un festival. Es un festival. Para mayores y no tan mayores. Oye, Ramón, ¿qué te parece que corte total del tráfico en varias de las principales avenidas de Valencia por la huelga de profesores y taxistas? Pues nada, que hoy se han juntado todos a manifestarse. A mí me parece muy bien que la gente se manifieste, que pida sus derechos. Lo que pasa es que, claro, cuando coincide todo... Ya de por sí en Valencia últimamente ya es complicado circular y poder ir, pues hoy va a ser más complicado todavía. Yo he podido entrar bien. Ahora cuando termine de aquí, veremos cómo llego al puerto de Sagunto. Veremos porque a ver qué calles hay cortadas y qué no. Lo vas a tener complicado, ¿eh? Bueno, pues igual en vez de llegar Miedo me da, yo llegaré tengo a otra. dentista y no sé si llegaré a tiempo tampoco.
Porque el problema de colapsar las arterias es que luego va todo en cascada y Valencia, por desgracia, pues no es que tengamos una gran circulación en la ciudad, una gran desvía de circulación. ¿Tenemos mensajes, Atenea? Pedro, Hola, Peter. buenos días, viernes y el cuerpo lo sabe. Ramón, que ya queda menos para la rapada de Juanfran. Sí, yo llevo meses diciendo lo que íbamos a ganar la Euroliga y la ACB creo que también, pero la Euroliga. Mucha gente me tomaba por loco. Pues parece que la locura, por lo menos, ya hemos llegado a la final. Ya es algo, menos Atenea, locura. tú me ves rapado. Oye, yo pero- no me veo rapado, Pedro, es Pedro, ¿no? Pedro. Pedro Serna. Vale, Pedro, traigo una maquinita y te lo corto en directo. No, ni de coña, vamos. Estaría bien, ¿no? No. En 3 minutos está rapadete el pelo. No, Atenea, ¿qué te parece? Que no, que no, A que que no. sería un efecto visual, sería potente, ¿eh? La imagen. Pues escúchame, si lo tengo blanco, ¿qué más da? ¿El qué más da? Hombre, cuando te lo rape ya no va a tenerlo blanco. Pues lo tendré más blanco, rapado como tú. Mira, te puedo rapar el pelo y dejarte el flequillo. Bueno, Tipo Tintín. Estaría bien. Bueno, pues nada, que la semana que viene es un fin de semana largo con la Euroliga. Con el fútbol ya es otra historia, veremos a ver. Pero con la Euroliga disfrutemos de llegar a la final, ¿no, Juanfran? Y Pedro, hay que disfrutar. Yo creo que pillamos al Madrid en el momento para poder eliminarlo. Y luego a un partido, la final, pues puede pasar de todo. Así que los chicos se lo han merecido, se lo han currado, el entrenador, directiva, equipo. El otro día sí que hubo un gran ambiente en el Rocha Arena. sí, Aunque pero bueno, cuenta. Pedro, que te quiero que escuches esto. Cuenta. ¿Qué pasó Claro, cuando, había momentos- cuando el Panathinaikos remontó? Pues, bueno, no terminó de remontar. sí, pues se puso uno por delante. Uno por abajo, bueno, algunos silbiditos en el Rocha Arena, no pocos, hombre, tampoco 14.000, pero La algunos. secta. Que yo sigo alucinando con la gente. Tú y todos, y yo el primero. Por cierto, que es viernes, no hemos contado un chiste. Hombre, 3 chistes. Normalmente cuentas 3, Juanfran. ¿Cómo se dice dieta en coreano ahora que viene la operación bikini? Dieta, ¿qué es eso? Kilito que quito. Kilito que quito. Pues hay muchos kilitos que quitar. Que- Joder, yo ya me quité, ¿eh? Sí, ya, pero es lo que pasa. Pero bueno, a la playa se va, ya hoy en día no hay lo mismo da. No pasa nada. ¿Depilación sí o depilación no en verano? ¿En serio? ¿En serio? De pecho ¿Eso- y piernas. ¿Eso toca ahora? No sé, es que estamos hablando del verano, de quitarnos Hay mensajes, kilos, ¿no? Atenea, hay mensajes. Atenea Venga, se venga. ríe, ¿no? Hombre, no, te diré. Ahí. Bueno, primero Pedro dice que sí, que lo hagas en directo lo de la rapada. Ni de coña. Luego te llama Gallina y ahora ha enviado un audio de... Buenos días a todos. Hola, Pedro. ¿Hubo pitada? Yo la verdad es que no me di cuenta. Pues sería muy minoritaria. Prácticamente el 99,9% estuvo apoyando desde el principio hasta el final al Valencia Basket. Fue un ambientazo. Madre mía, se va a quedar pequeño el Rocha Arena. Bueno, que tengáis un buen fin de... Se va a quedar pequeño en partidos como el del otro día. Cuando venga el Girona o el Granada O el Breogán. pues no puedes ir a la Fonteta. Pero bueno, no es una crítica, es No, no, simplemente... a ver, y lo de los silbidos tampoco... hubo algunos, ¿eh? Por lo menos por mi sector donde yo estaba. Yo estoy arriba del todo, en el gallinero. Bueno, y O sea, yo vuelvo a decir que no me voy a rapar el pelo en directo, ¿vale? Me parece perfecto. Si vosotros queréis, tú me acompañas a la peluquería, me lo rapo, me haces un vídeo, lo que te dé la gana. Reportaje y luego lo... Perfecto. Vale. ¿Tú depilación, sí o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo qué? Yo de piernas sí, de pecho no. No tengo el pectoral como para depilármelo mucho. Atenea Bueno. se ríe. A ver, Atenea, ¿a ti te gusta la gente de... que en la playita vaya a lo Alfredo Holanda o no? O en pelotas. No, pero eso no. Pues entonces, a ver, vamos a ver. Yo sí que por motivos de... no de salud, sino por el tema de que llega verano, tocar la batería y tal, lo que es de muslo hacia abajo sí que me depilo la pierna. Sobre todo por el tema de tocar todo lo que sudas. Normalmente te obligan a tocar con pantalón largo, no porque tienes que dar un poquito de imagen. Cierto, es y verdad, se pasa no, mucho no podéis calor. tocar con pantalón corto. Así que podemos, como poder podemos, otra que cosas que nos dejen. Bueno, pues, en fin, Atenea sigue riendo. A ver. Ya está. Pero no, ni el pecho ni nada. Una vez sí que me lo hice y luego fui 4 o 5 días rascándome como los monos, porque claro, es el problema de hacerlo mal y no saber. Atenea, más mensajes. ¿No hay más mensajes? Bueno, pues nada. No hay más mensajes. ¿Y tú?
¿Yo qué? ¿Tú qué te depilas? Yo las piernas. Dice, ¿tú sabes lo que es depilarse? Quitarse los pelos uno a uno. Bueno, pues yo, el que se pusiera tendría faena en el pecho igual. O sea que... Esto es como las películas de Afrolanda, ¿te acuerdas? En aquella época que iban con de pelo en pecho, nunca mejor dicho. Bueno, y no pasaba nada, era algo normal. Luego todo va y viene, porque hay épocas de depilación, otras que no, en fin. ¿Sabes cómo se Me llaman? estoy enrollando y me estoy metiendo en un berenjenal. que Tú no- solo. ¿Sabes cómo se llaman los habitantes de Madrid? ¿De Madrid? No, ¿cómo? Pues yo solo sé el de mi primo Julio. Bueno, ya está. Vale. Por cierto, ¿me has dicho gordo antes? No, yo no. ¿Los kilitos? No, kilitos no. Que nos tenemos que quitar algunos. Yo no me quito más, tío. ¿No? Yo lo que estoy es poniéndome cuadrado. Hombre, ahora hay que ganar masa muscular. Espartaco. Pues tampoco hay que pegarse mucho, no sea que... Lorenzo, no, a ver lástima. si viene un día a contarnos los beneficios del deporte en el ámbito de una enfermedad como es la del cáncer. Que cada vez la gente hace más deporte, ¿eh? Pero si es que es normal, es que hay que sentirse bien, pero no por estética ni nada, es por sentirte bien. Vivimos en una sociedad actualmente en la que estamos demasiado anquilosados, una vida demasiado sedentaria, la mediatez, pues eso, vienes, trabajas, te vas a casa, no tienes ganas de nada, te tumbas, te sientas, tal. Bueno, pues hacer un poquito de deporte y tal, al cabo de la semana, pues te da un poco de vidilla. Oye, Ramón, ¿me recomiendas alguna peli? Porque está llegando ya Mikel Herrán. Pues os voy a recomendar Yo no moriré de amor. Es una película, la pude ver la semana pasada, es una producción española, fue la gran triunfadora en el Festival de Cine de Málaga y es una película que no ha funcionado bien en taquilla, una lástima, pero que habla del Alzheimer. Yo te recomiendo Sidosa, una gran película. Bueno, ya está para verla en las plataformas. Por eso. Pero bueno, en este caso la que comento yo fue la ganadora en Málaga y habla del Alzheimer, de a una madre y una familia que de repente poco a poco le viene al Alzheimer y vemos los últimos 4 o 5 años de la maldita y una de las peores enfermedades que puede haber en esta vida. El no acordarte de nadie, el no saber qué hacer, el estar ausente en vivo, nunca mejor dicho, y es el punto de vista sobre todo de las hijas y del marido. Una película difícil de ver, pero yo creo que es bueno que se hagan películas de estas. La recomiendo y poco más. Y esperando la semana que viene Gru, viene Mandalorian, uno de los estrenos importantes de... ¿Gru es Gru? Sí, Mandalorian. Ah, Gru es el... Claro. Ah, no, yo es que Mini Baby, mi Gru es el de los Minions, tío. Bueno, Gru, sí, vale. Sí, ¿Cómo? exacto. No, lo ha dicho mal, no es Gru. Lo he dicho mal, no, Gru. Por cierto, los Minions también se estrenan este verano. Este verano tenemos interesantes estrenos. Papaya. ¿Eh? What to pay? What to Banana. Oh. Bueno, Atenea está Mandalorian, flipando. la Oye, próxima Atenea, semana. tenemos mensajes. Nos dicen Justo acaba de entrar uno. Venga, a ver, ¿qué nos dicen por ahí? Veremos a ver cómo funciona lo nuevo de Star Wars. Pues llevamos tiempo sin películas. Pues Por cierto, este fin de semana en la 1, las 3 primeras de la Guerra de las Galaxias. ¿Pero las 3 primeras o las 5, 6 y 7? No, el sábado la Guerra de las Galaxias y el Imperio contraataca y el domingo el Retorno del Jedi. Claro, pues esas son las 4, 5 y 6. Efectivamente. No son las 3 Pues primeras. ahí están. Eso Es será que- este fin de semana en la 1. Fin de semana galáctico, nunca mejor dicho. Bueno, que mensaje, venga, rapidito. Vamos para allá. Si quieres te lo reenvío mejor. Vale, Así con lo, que será le, más rápido. con lo que le gustan a Atenea las cosas rápidas. ¿Eh, Atenea? Chup, chup. Sí. A ver, Enseguida. a ver, vamos a ver por aquí. Ha sido volver... No, esto no. Este no es. Dice, ¿pero de quién es? Es que... Yo creo que con leerlo ya vas a saberlo, pero te lo digo igual, es de Jorge. Ah, dice que no ha funcionado bien en taquilla. Ja, 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 española. Y no ha funcionado, no me lo creo. Jorge. Bueno, pues es cine necesario que hay que hacer. Hay que hablar de todo en este mundo. Germán nos Para pregunta estar si así. le recomiendas alguna serie policíaca buena. Los hombres de Paco. No, últimamente policíaca no estoy viendo. Estoy viendo una de espías en Sky Showtime. De unas... Bueno, sí, también espías. que es de espías. ¿Cómo pero se titula? ahora mismo, pues mía, no me acuerdo. Madre mía, cómo estoy, Ramón. Ramón es Chu. la edad, ¿qué queréis? Pero que no, de espías no. Que no. Ahora mismo no sé qué serie. No puedo recomendar ninguna. ¿Homeland? ¿Ibas a Homeland, decir? bueno, Homeland ya tiene unos años, pero para mí es de lo mejorcito que se ha hecho en televisión. La recomiendo y mucho. Además tiene algo bueno, que la última temporada es muy redonda, que es difícil terminar bien
una serie con tantas temporadas. Y yo la recomiendo, y aún está en las plataformas. Y aunque tenga unos años, está de actualidad también, conforme está el mundo hoy en día, internacional. Bueno, pues yo le recomiendo a Ramón Muertos SL y Cuerpos de Élite, en Netflix las dos. ¿Muertos Son- SL? Muertos SL, está en Netflix ya. Ah, ya está en Netflix. Ujú. Vale. Bueno, pues otro de Jorge por aquí. Cine necesario, páguelo usted. Jorge. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, por la cuenta que me trae. Solo hacemos torrentes y ya está. Hombre, claro. Hacemos una pequeña pausita porque le damos ya la bienvenida a Miquel Herrán, ¿te parece? Me parece. El pobre que se han comido el atasco de la historia que hay hoy, el 15M. Hacemos una pausa. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, a ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior, trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Venga, continuamos en Mañana es tarde. Hoy nos visita alguien que ha conseguido algo súper difícil: hacer que miles de personas miren a la Edad Media con curiosidad, con sentido crítico y con risa, por supuesto. Arqueólogo, divulgador, creador de contenido y autor. Miquel Herrán, más conocido como Puto Miquel, acaba de publicar Sobrevivir en el Medievo, crónica de un viajero por España. Un libro que nos propone viajar por la península medieval casi como si lleváramos una mochila al hombro y tuviéramos que buscar posada antes de que caiga la noche. Con él vamos a hablar de caminos, de tabernas, de monasterios, de tópicos medievales, de diversidad cultural y de por qué quizá la Edad Media no era tan oscura como nos la han contado. Miquel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. ¿Qué tal por las Valencias estas de los atascos? Bueno, bien. Ha sido una mañana ajetreada, pero siempre hablando de la Edad Media, así que eso me encanta. Bueno, te presenta Ramón, ya te lo he presentado fuera de micro, pero bueno, es el productor y mano derecha aquí junto a Atenea de Mañana es tarde. Y estaba muy contento de que vinieses hoy aquí. Pues me alegro. Oye, siempre es un gusto estar bien recibido y siempre es un gusto estar aquí. Oye, ¿cómo nace la idea de convertir la Edad Media en una especie de manual de supervivencia para viajeros? Pues viene un poco de esos tópicos que tenemos sobre la Edad Media, ¿no? Esa idea de que era un periodo súper violento, súper oscuro, tal. Entonces, claro, sería en plan, la gente sobrevivió a esa época, obviamente, si no, no estaríamos aquí. Y hay muchas pelis que juegan con esa idea de viajar en el tiempo, te quedas atrapado en la Edad Media, de repente todos son supersticiones, te queman por bruja por decir que la Tierra no es plana, cosas así que son obviamente todo tópicos falsos, ¿no? Pero vino un poco de ahí realmente hay algo más allá de violencia en este periodo de 1000 años, al final, que es tan diverso y tan rico. Quien te sigue y ha seguido tus trabajos, este libro es mucho más narrativo y aventurero. Sí.
¿Querías que el lector sintiera que realmente está recorriendo España y luego vendrá el por qué España contigo? Sí, quería hacer un poco tomar el papel de un viajero, ¿no? Porque quería hablar de toda la geografía y quería hablar de distintos personajes, distintos viajeros que pues uno se encuentra en crónicas, ¿no? Y voy tomando de distintas fuentes, distintos pues peregrinos que hicieron el Camino de Santiago, estudiantes que iban a Salamanca, historias que tenemos que son como parches. Y dije, claro, pero el hilo conductor tendría que ser alguien, y como toda historia al final la hacemos desde el presente, es decir, la hacemos con una perspectiva del presente, deshaciéndonos de nuestros sesgos y tal, quería un poco desmitificar la Edad Media desde el punto de vista de los ojos de alguien del siglo XXI, ¿no? Entonces por eso el viajero en el tiempo que se ha quedado atrapado, pero esta vez lo va a hacer históricamente acertado, es decir, no va a hablar no va a decir eso de que creían que la Tierra es plana y todas estas cosas, o que no se bañaban. Oye, tu trabajo o gran parte de tu trabajo, sobre todo quien te sigue en redes o quien te ha podido ver en programas como El Condensador de Flujo o con el Wyoming, es desmontar clichés históricos, sí, ¿no? Hablando de la Edad Media, ¿cuál es el mito más injusto o el más absurdo que seguimos arrastrando sobre la Edad Media? Hombre, a ver, el más absurdo sería el de que no se bañaban, ¿no? Ese yo creo que sería como el tópico, la piedra de toque. O el de que se perdió todo el... No, yo creo que el más fuerte es el de que si no hubiese habido Edad Media estaríamos como súper desarrollados, en plan que nos envió atrás 1000 años, ¿no? En el progreso humano, entre comillas. Porque por un lado eso da la idea de que la historia avanza en una única dirección, y por otro lado ignora los muchos avances tecnológicos, descubrimientos, invenciones que hubo a lo largo de la Edad Media, y que lo que sabemos de la antigüedad lo sabemos porque se preservó en la Edad Media, es decir, porque había monjes copiando, porque había escuelas de traductores, porque había un deseo de mantener el conocimiento o de ahondar en el conocimiento. Entonces, esta idea de que la Edad Media nos envió 1000 años más atrás en vez de realmente ser una parte más de nuestra historia, creo que es como el mayor tópico que hay que desmontar, digamos. En el libro hay mucho espacio para lo cotidiano. Sí. Para comer, dormir, viajar, enfermar, buscar posada. ¿Entendemos mejor la historia de las personas cuando hablamos de la vida normal de la gente y no solo los reyes, las batallas, el dios que te va a quemar en la hoguera y todas estas cosas? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo tendemos a plasmar todo en tópicos, ¿no? A reducir cualquier época como a tópicos, y pensamos, por ejemplo, que la gente era súper religiosa en la Edad Media, entonces decimos, pues todo el mundo era súper religioso y no te podías salir del camino que te marcaba Dios, ¿no? Y en cambio encontramos pues revueltas, encontramos que se queman iglesias, por ejemplo, en protesta, encontramos a gente que hace el peregrinaje a Santiago, pero lo hace no por motivos religiosos, sino porque ha delinquido o porque está intentando fugarse o porque está intentando comerciar y estafar un poco. Entonces, digamos, como todas estas ideas que contravienen un poco las narrativas simplistas, pero que las encontramos cuando nos fijamos en la gente del día a día y en qué respuestas daban a sus problemas, ¿no? Teniendo los medios que tenían en esa época, claro. Ramón, ¿por qué está tan mal considerada la Edad Media? ¿Ha sido de hoy en día? ¿Esto ya viene arrastrándose? No, esto viene de largo. O sea, al final el propio concepto de la Edad Media, el propio término, viene del Renacimiento, de cuando los artistas y los intelectuales de los siglos XIV, XV... después de la peste negra empiezan como a mirar a la antigua Roma como un periodo en el que inspirarse a nivel estético y a nivel moral, ¿no? Leen Cicerón, ven las obras de Vitruvio, todo esto, y entonces empiezan a decir, tendremos que recuperar estos valores. Y claro, entonces dicen, estos valores se perdieron y hay que recuperarlos, por tanto el periodo entre medias, el periodo entre que nosotros que los estamos recuperando y estos grandes maestros del pasado, pues es un periodo tumultuoso, malo, oscuro, de atraso. Entonces de ahí viene un poco esa idea de lo medieval como malo. Entonces, pues de ahí lo hemos arrastrado. Ha habido periodos que sí que han sabido apreciar, pues yo que sé, ha habido un revival neogótico en el 19, etcétera, pero sí que ha quedado ese pozo de 1000 años de desconocimiento y atraso. Y hablabas de cine, ¿y qué película tú crees que sí que refleja de verdad cómo era la Edad Media? Yo tengo una en mente, pero no sé de la edad, pero ¿hay alguna concretamente? La cosa es que las películas a día de hoy sí que son como muy... O sea, a día de hoy todas las películas que se hacen sobre la Edad Media tienen como un filtro marrón.
horrible. Y si te vas a las pelis de los años 50, 60, sí que son como más coloridas, sí que ves un poco más como lucía, me refiero a nivel estético, ¿no? Como lucía, porque sí que su punto de inspiración son a lo mejor los tapices góticos o los cuadros, ¿no? Entonces se inspiran en referencias medievales, mientras que ahora nos inspiramos casi, me parece, en Conan el Bárbaro para hacer películas sobre la Edad Media. Pero no sé qué peli tienes tú en mente porque... No, me viene a la mente El nombre de la rosa, por ejemplo. El nombre de la rosa El nombre de la rosa además es muy divertida. O sea, es... bastante fiel al libro, creo yo. Sí. Hombre, y Humberto Eco al final era historiador también. O sea, él tenía un interés por descubrir el periodo como tal. Al final es una novela, por lo tanto mete ahí sus propias cosas, pero sí que intentan, yo creo que mostrar. Lo que pasa es que la peli también... Ahora mismo no la recuerdo si era tan oscura. Muy oscura. Sí. Mucho. Oye, yo estaba pensando en los caballeros de la mesa cuadrada. Esa buenísima. Esa es muy buena, lo de el los señor caballos. yendo con los cocos detrás para hacer el caballo. Y el que va luchando, que le van cortando. Sí. O el famoso monstruo ese que es un conejito. El conejito, es verdad. Oye, Miquel, si de verdad apareciéramos mañana, por ejemplo, en la península medieval, ¿qué sería lo más difícil de soportar para una persona del siglo XXI? Hombre, lo primero que te vendría sería probablemente una diarrea por la diarrea del viajero, porque las bacterias serían distintas. Pero si sobrevives a eso, yo creo que tendríamos que aprender a saber que tenemos unos ciclos informativos más largos, más lentos, ¿no? Que no vas a estar atento a todo lo que pasa en el mundo, que vas a vivir un poco más en el día. Y probablemente también nos impactaría el olor, no porque no se bañasen, sino porque no tienen fontanería en las casas, entonces pues es unas formas distintas, pero yo creo que nos sabríamos hacer. Y otra cosa es luego lo que ya nos impactase, ya no solo de perder nuestras comodidades del siglo XXI, sino de la imagen que nosotros teníamos, ¿no? Que ese es otro tema. Eso te iba a decir, ¿no? Hay temas que siempre aparecen, ¿no? Cuando sueles hablar del medievo: el cuerpo, el sexo, la higiene, las enfermedades. Seguimos obsesionados en imaginar que aquello era una época, pues eso, ¿no? De tinieblas, en la que todo era asqueroso, feo, malo, y etc. Sí, o sea, yo creo que nos llama mucho la atención esa idea de que no se bañasen, y entonces con eso hemos tirado, pero realmente, o sea, hay una cultura de baños, hay un estereotipo de que no existían los baños en la Edad Media. Más allá de que obviamente no existían las duchas en las casas, sí que había una cultura de baños, y siendo en las ciudades, pues el baño era como un centro de socialización, de hacer negocios, hacer tratos, pactar matrimonios, etcétera. Mientras que en el campo, que no había baños como tal, casas de baños, lo que hacía la gente era, o se bañaba en casa, pues eso, un trapo, un cubo con agua y te lo pasas. El y baño ya está. checo de toda el la baño vida. checo, eso, o te vas al río o a la poza o lo que sea que tengas cerca. Si es un agua limpia, porque eres en el campo. Lo que se hacía aquí nuestras abuelas. Vamos, veces. es que es eso, no es una cosa... Oye, Miquel, entiendo que por tu forma de ser te la debe de pelar lo más grande, pero ¿cómo ha reaccionado el ámbito académico a tu forma de divulgar? Porque llegas a públicos que probablemente nunca abrirían un ensayo histórico. Bueno, yo... De hecho, precisamente yo creo que por eso yo la recepción que tengo de los académicos que conozco y tal ha sido siempre buena. O sea, es verdad, sé que hay gente que no le gustará lo que hago, y está bien, o sea, no pasa nada. Esa gente no ha tenido a bien decírmelo también, o sea, no lo sé si por educación o por lo que sea, no lo sé, pero vamos, me han invitado a numerosos congresos a dar clases en la universidad sobre divulgación, sobre el tema de mi tesis, sobre lo que sea. Entonces, yo creo que sí que en la academia hay como entendemos que tenemos que actualizarnos, que tenemos que llegar a nuevos públicos, porque al fin y al cabo la divulgación sobre historia tradicionalmente no la han hecho historiadores ni gente con formación en historia, la han hecho pues periodistas, ingenieros incluso, o sea, gente que no viene del ámbito de la historia, que no tiene una metodología, que ya no es el problema, no es que no tengas el título, sino que igual no estás tan familiarizado con la metodología de cómo se produce el conocimiento histórico. Entonces, yo creo que dentro de las universidades la gente, o sea, los académicos lo entienden, lo entendemos, supongo, y
en ese sentido que yo me travista para hablar de cosas en redes. Yo pensaba que no les iba a gustar nada, que me iban a decir cosas, y el primero que, por ejemplo, lo intenté ocultar a mi director de tesis durante mucho tiempo, al final se enteró, obviamente, y fue el primero que empezó a decírselo a todo el mundo y a decir, mira lo que hace, no sé qué, porque le parecía como una nueva forma de comunicar y llegar a más gente, es que es eso. Oye, y después de escribir y estudiar tanto sobre este periodo, si pudieras pasar una semana en la España medieval, ¿a dónde irías y dónde no te meterías jamás? Bueno, a ver, yo no me vendría a la península ibérica en 1348 porque la peste negra no la sobreviviría, pero lo que tengo muy claro es que yo me iría a Córdoba en el Califato, para empezar, porque es más o menos donde mi tesis se centró en Al-Ándalus y había muchos yacimientos del siglo X en pues Córdoba, Zaragoza. Entonces yo quiero ver los yacimientos que estudié en mi tesis para ver si me equivoqué o no, básicamente. Para decir, espera, yo interpreté la estratigrafía de una forma, esto no era así, la casa esta no era no sé cómo, tal. Me gustaría conocer la cultura que he estudiado a nivel histórico, pues conocerla de primera mano, obviamente. Bueno, pues el libro se titula Sobrevivir en el medievo, crónica de un viajero por España. Miquel Herrán, su autor. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por la paciencia que has tenido para llegar, porque gracias a vosotros. Hoy es un día grande en Valencia. Sí, sí. Y recomendaros este libro, que es un viaje por la península medieval lleno de historia, de humor y muchísimas ganas de desmontar tópicos. Miquel, muchas gracias, mucha suerte, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Y me alegro un montón de haberte conocido. Joder, gracias. Un abrazo muy grande. Hacemos un alto en el camino y continuamos en Mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero. Una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor.
En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Ha pasado ya un tiempo desde los episodios más duros que hemos vivido, uno de los episodios más duros que hemos vivido aquí en la Comunidad Valenciana y en Valencia en los últimos años. La Dana, la riada, dejó imágenes devastadoras, barrios anegados, negocios destruidos y muchísimas personas intentando reconstruir no solo sus comercios, sino también su vida cotidiana. Uno de los símbolos de esta recuperación ha sido el centro comercial MN4 y todo el entorno económico que lo rodea. Hoy hemos traído aquí al programa a Antonio Martí, una de las voces visibles de ese proceso de reconstrucción, para analizar qué se ha aprendido, cómo está respondiendo el comercio valenciano y el futuro, por supuesto, que se plantea después de esto que nos ocurrió aquí en Valencia. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Has tenido problemas de tráfico tú también, ¿no? He tenido, sí, la verdad es que sí. La verdad es que acércate al micro. Entre la huelga del profesorado, huelga de taxis y el tráfico hoy tenemos lo más grande aquí en Valencia. Hoy hemos tenido de todo. Bueno, Ramón, Antonio... Bueno, ya pues, hemos hablado varias veces con él por teléfono, sí, estuvimos hablando... Alma mater de MN4 y de los cines MN4 que poco a poco intentan, vamos a decirlo, que intentan levantar la cabeza y que el público vuelva a una normalidad que le va a costar, pero que yo creo que la imagen son los cines, al final de todo el MN4 y de todo, bueno, de los pueblos de alrededor. Porque la gente si va al cine es que su vida ya la vive más normal, ya quiere ocio y demás, y yo creo que los cines MN4, que bueno, que no, Antonio, parece que estén poco a poco, está costando un poquito más de lo que se esperaba, ¿no? A ver, está costando un poco más de lo que se esperaba, es lógico, como habéis comentado, o sea, la zona nuestra, el área de influencia nuestra estuvo muy devastada, sigue estándolo, o sea, siguen estando muchos pueblos aún en fase de recuperación y al final pues el cine es ocio y cuando la cartera tienes limitada pues donde recortas pues es en estas cosas. Pero sí que es cierto que poco a poco se va animando, la gente yo creo que se va dando cuenta que el cine no es solo la parte de cine, la parte cultural, sino también es la parte anímica, la parte de socialización, la parte de esa recuperación psicológica, de volver a la normalidad. Al principio fue más lento y ahora poco a poco pues va cogiendo un ritmo normal. Seguimos estando un poco por debajo de lo que nos gustaría, pero bueno, han venido estrenos este año como Torrente Presidente, como Super Mario, estos blockbusters, y luego películas nacionales que están funcionando muy bien y la gente pues está volviendo a buscar ese reducto de ocio donde escapar un poco de la realidad del día a día. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque hablamos mucho de infraestructuras, hablamos de cifras, pero hay que hablar del desgaste emocional que habéis sufrido todos, Antonio, que ha sido muy difícil y eso afecta psicológicamente a empresarios, a trabajadores, muchos años de esfuerzo, y ahora poco a poco retomar el hilo conductor de lo que eran los cines del MN4 pues cuesta un poquito, ¿no? Sobre todo que la gente lo entienda. Es difícil, o sea, yo creo que a nosotros uno de los traumas psicológicos más graves que notamos al principio fue cuando, claro, íbamos de Valencia al Alfafar, que son 5 minutos, y ibas, te disfrazabas para afrontar toda la situación del barro y cuando volvías por la noche y entrabas a Valencia, bajabas el puente para entrar a Nosias Mar, entrabas a Valencia y veías que todo era normal, que parecía que no había afectado. De hecho,
fue muy curioso porque hay que recordar, fue el 29, el día 31 en Halloween. Tú entrabas a Valencia con barro hasta arriba, que parecía que ibas disfrazado y la gente estaba de fiesta, estaba tomándose copas. Y psicológicamente, a día de hoy, yo creo que mucha gente, o sea, todo el trabajo que ha supuesto el volver a poner los negocios, no hablo solo de nosotros, hablo en general, o sea, los negocios de los pueblos, los negocios, las infraestructuras, o sea, todo ese trabajo, mucha gente yo creo que no ha tenido ni un momento de llorar esa situación, o sea, de pasar ese duelo psicológico de lo duro que fue y de lo que y de lo duro que está siendo el volver a la que era la situación anterior, ¿no? Entonces en el centro comercial y en los cines a veces que te asomas a una de las barandillas y te vienen aún esas imágenes a la cabeza, que es que no hace tanto, es que hace escaso año y medio estábamos llenos de barro, estábamos sacando barro con palas o con lo que teníamos, porque al principio no teníamos absolutamente nada. Antonio, Entonces, es duro. durante estos meses de posdana habéis insistido mucho en la idea de comunidad y en el apoyo mutuo. Y te voy a hacer la pregunta muy directa. ¿Tú crees que la sociedad valenciana está respondiendo a la altura? Pues yo creo que no. Yo creo que sí, que nosotros cuando reaperturamos después de estar 8 meses y medio cerrados, reaperturamos el 17 de julio, sí que hubo una respuesta muy importante en los pueblos de alrededor, echaban en falta, o sea, ese punto de reunión, ese punto de encuentro, ese punto de ocio y de compras, pero lo que es la respuesta, yo creo que Valencia o la sociedad valenciana está un poco al margen de lo que realmente se ha vivido en este caso en la zona que conozco yo más, que es la zona sur de Valencia. O sea, no son conscientes de la realidad por la que pasamos, por la que estamos pasando y por la que nos queda por pasar. O sea, hay muchas familias afectadas, hay muchos negocios en Alfafar, por ejemplo. Estamos hablando de que el 37% del comercio local ha cerrado y no ha vuelto a abrir. Eso son muchas familias, muchas unidades económicas que se están viendo afectadas. Y así pasa en todos los pueblos de alrededor. Estamos hablando de una zona, la Horta Sud, de más de 400.000 habitantes. Y eso, que está a 5 minutos del centro de Valencia, esa respuesta que a nivel solidaridad, a nivel voluntarios, desde el primer momento fue fantástica. O sea, de hecho, a nosotros eso te hacía, se te saltaban las lágrimas constantemente cuando veías a esa gente que venía con cosas que compraban ellos, ayudar con sus manos, con lo que fuese. Pero después, una vez superado ese primer momento, ya está. Ya está. Parece que ya ha pasado y no ha pasado. ¿Sabes cuál es el problema, Antonio? Y te lo digo, yo vivo aquí en Patrais, ¿vale? Simplemente es cruzar el puente. Y era eso, es que había que cruzar el puente. En el otro lado ni te enterabas de la película. Y nos ha faltado un poco de sensibilidad en el postpartido. No durante el partido. Durante el partido íbamos todos allí con los ojos cerrados a lo que fuese. Pero el postpartido. Yo, por ejemplo, este verano estuve en Catarroja con mi banda de música tocando y tal. Y me echaba las manos en la cabeza de ver que aún habían calles enteras con todas las persianas levantadas, las puertas abiertas. ¡Guau! Wow. Así es. Y hay centenares de edificios a día de hoy que siguen sin ascensor. Sí. Hay centenares de edificios que siguen sin tener los parkings habilitados para los vecinos. Es que no estábamos hablando, es que faltan 4 o 5 ascensores que son muy complicados. No, estamos hablando de centenares. Y ahí estamos hablando de familias, estamos hablando de gente que, pues por desgracia, por alguna incapacidad, no tienen facilidad para subir y bajar. Estamos hablando de que el tema, a día de hoy, año y medio después, sigue complicado y parece que se ha olvidado. O sea, parece que, evidentemente, sin ánimo de crítica, pero no. Los políticos ya es algo que, bueno, ellos parece que han cubierto la papeleta. Está amortizado. Sí, con sus expedientes y con tal, ya han cubierto la papeleta y han hecho todo lo que tenían que hacer, pero ya está olvidado. Parece que ha pasado y no, nos queda mucho trabajo por hacer en la zona sur de Valencia. Bueno, y refiriéndonos a los cines MN4, bueno, el cine, yo creo que este año estamos viviendo la taquilla, se está levantando, pero de momento llevamos unos meses, yo creo, bastante buenos, y los cines en general se han acoplado a la nueva actualidad. Me explico, ya no es solo ver estrenos. Y ahora me comentas a ver qué novedades vais a tener en los MN4, porque es cine clásico, cine clubs, en fin.
Los cines están cambiando para bien, ¿eh? Ojo, para bien. Y el público yo creo que en parte está respondiendo a estas iniciativas que nos comentas ahora en los cines M4. ¿Cuáles vais a llevar a continuación? Sí, la gente está respondiendo. A ver, la gente, evidentemente, los cines, pues dependemos muchos, y se notó el año pasado con el tema de la huelga de guionistas en Estados Unidos y tal, dependemos de los blockbusters americanos, eso es así, aunque tenemos cada vez mejor cine español y más películas españolas, cine europeo, pero dependemos de ese motor. Pero luego hay que intentar hacer cosas diferentes. Nosotros, los cines MN4, somos un cine comercial. Y cuando piensas en un cine comercial, piensas solo en películas comerciales. Pero nosotros llevamos un tiempo intentando ir un poco más allá. O sea, intentando, al final tenemos lo que os hablaba antes, casi 400.000 habitantes que para ir a otro cine tienen que pasar por nuestra puerta. O para buscar una oferta más cultural, o para buscar coloquios, tienen que venirse a los cines Centro Valencia. Y nosotros también ofrecemos eso, o sea, estamos haciendo ya desde hace tiempo pues presentaciones de película, trayendo a directores, trayendo a actores, y estamos intentando ir un pasito más allá. O sea, ahora hemos implementado desde hace 4 semanas algo que ya se viene haciendo en Valencia en otros cines. Nosotros lo llamamos cine a ciegas, que vienes tú vienes los viernes a las 7:30 de la tarde y por 4,50 € a lo que salga. Sorpresa. Qué Por guay. ahora, pues estamos poniendo, han sido estrenos de la semana, pero igual vienen un día y te encuentras. El otro día estábamos ahí en los cines debatiendo un poco. Oye, ¿por qué no nos ponemos, yo qué sé, Memorias de África? Pues sí, cierto. Memorias de África, que yo no sé, yo no la he visto en cine. O sea, yo no he tenido el privilegio de poder verla en cine. O sea, imagínate poder disfrutar en la pantalla de eso, o sorpresas de películas que a lo mejor pues las has visto y te traen un recuerdo. Hay que intentar eso. Intentamos hacerlo con Cines MN4. Luego vamos a hacer una cosa que lo que comentabas tú de Cine Club, que se va a hacer todos los sábados, un sábado al mes, que lo estamos trabajando con una empresa que se llama La Cova Show, que han trabajado habitualmente en Madrid y ahora vienen aquí, que es presentación de películas muy especiales. Por ejemplo, la primera que vamos a hacer es la de Matrix, y va a haber pues una presentación previa a la película, hablando de cosas que mucha gente no sabe, de cosas de los actores, de cosas que sucedieron durante el rodaje, generando un debate, o sea, que no sea solo el mero hecho de la película, sino que vaya un poquito más allá de todo eso. También estamos con un ciclo de cine clásico, pues no sé, Blade Runner, por ejemplo, que es un peliculón. Recuperarla en pantalla grande. Recuperarla. Ahora, aparte de lo que están haciendo muchas distribuidoras, pues esta semana, por ejemplo, tenemos el 40 aniversario de Top Gun, y pues traen Top Gun y Maverick. Traen las dos, que las puedes más ver seguidas. Si quieres darte atracón, te lo puedes dar. Y fijaos que es complicado, porque yo estuve viendo otro día la de Top Gun, y claro, es una película que está grabada en mono. Entonces, Sí. claro, para conseguir que dentro de una sala de cine actual pues tenga ese sonido, tienes que casi doblar el sonido normal de la película para que poder sentirla como se siente en el cine. Pero sí, hay que intentar buscar, al final, yo creo que como en todo, o sea, los cines somos cultura, o sea, tenemos la parte cultural, que creo que es muy importante, pero tenemos también que dar una experiencia diferente a nuestros clientes, y eso es lo que nosotros estamos intentando buscar, y estamos intentando diferenciarnos de un cine puramente comercial. Tenemos la gran ventaja de tener 16 salas. Que son muchas, ¿eh? Son muchas, y eso nos permite pues ofrecer todo el cine comercial, ofrecer versiones en Bosé. O sea, antes, para ver películas en versión original, tú te tenías que venir a Valencia y a ver dónde. Sí. O sea, nosotros pues estamos introduciendo eso, que al principio era una apuesta arriesgada y cada vez va teniendo más adeptos. Cuando ponemos algo, a mí me sorprende lo de, pues, soy un desconocedor del cine anime total, o sea, tengo que reconocerlo. Pues hay una legión, ¿eh? Sí, una legión, pero es que vienen a verla en versión original en japonés, que dices, joder, es que aún es más difícil, o sea, es el más difícil todavía, pero no, y vienen y no la pongas en versión doblada, no, versión original en japonés subtitulada. Y hay que buscar eso, hay que buscar experiencias diferentes y que la gente pueda venir a disfrutarlas, y en ello estamos trabajando nosotros ahora. Bueno, pues son experiencias nuevas y Sí, son ideas, Ramón, que a lo mejor aquí en el centro de Valencia no las tenemos.
No, se van teniendo, pero muchas de esas cosas antiguamente tenías que ir a la Filmoteca, por ejemplo, y cuando tenías alguna de ellas, porque todas no las tienes, lo del anime, sí, pero cualquier ciclo que le hagas hoy en día de un director o algo, la gente va, y el anime igual. Bueno, yo me acuerdo del anime, ver Akira, en el antiguo Cines Aragón, pero doblada, claro. Verla hoy en día, su versión original, pues que no tiene precio, igual que lo he comentado, Memoria de África o ciertas películas. Y la gente eso le está gustando, está respondiendo, porque sí, vivís del cine comercial, cine europeo y cine español. Pero esto otro que está sucediendo hoy en día en los cines, que yo creo que antes de la pandemia igual era impensable. Sí, probablemente. Probablemente antes de la pandemia el cine funcionaba un poco por inercia, claro. ¿Sabes? Pero esto, y yo creo que ahí hay un trabajo importante de los exhibidores, porque al final las distribuidoras son cómodas. O sea, mira, yo tengo el producto, tengo un buen producto, aquí lo tenéis y ya está. Pero sí que hay un trabajo que se ha empezado a hacer de unos años a esta parte, de perseguir a las distribuidoras para decir, no, ayúdanos a presentar tu producto. O sea, que venga, porque no es lo mismo que tú vayas a ver una película, porque en una película nosotros tres podemos ver la misma película y cada uno tener un sentimiento, una percepción, interpretarla de una determinada manera. Pero si tienes la oportunidad de tener al director delante una vez ha terminado la película y tienes la oportunidad de debatir con él, de comentar o de una determinada escena, oye, ¿por qué? O incluso un final, ¿por qué le has dado el final a esta película? O sea, me hizo mucha gracia porque en uno de los últimos coloquios que dimos hubo una chica muy espontánea y dijo, es que le has dado el final, es que me has jodido el final de la película, o sea, con este final yo quería otro. Y el director explicaba que sí, que habían barajado 4 o 5 finales que tenían y finalmente se habían decantado por ese. Y claro, se generó ese debate interesante de pues a mí me hubiese gustado tal, y pues a mí me gustaba más este. Y todo eso es que está muy bien. ¿O qué buscabas a la hora de...? O sea, todo eso, y creo que eso enriquece porque el poder, todo el trabajo que hay detrás de una película, o sea, no lo vemos, pero es brutal, ¿eh? O sea, desde que se empieza a gestar una película hasta que finalmente llega a las pantallas, hay películas que tardan 7, 8, 10 años, o sea, o desde la idea del guionista. Pues, Antonio, que vaya súper bien. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, cuando quieras. Nada, yo a vuestra disposición para contaros novedades, para contaros lo que queráis. Muy bien. Pues Ramón, gracias, como siempre. Nos vamos al informativo. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Los futuros americanos anticipan hasta una apertura claramente a la baja de Wall Street, el día en el que Kevin Warsh toma las riendas de la Reserva Federal estadounidense. Llegada de Warsh al Banco Central en un momento especialmente sensible, marcado por la incertidumbre de la guerra de Irán y las presiones de Donald Trump. Ignacio Baquiano es Country Manager de Leverencers en España. Bueno, claramente ha cambiado mucho la situación también geopolítica, a nivel también del riesgo inflacionario que antes no se veía tan patente, y con el conflicto en Irán, con esa subida de precios de energía, pues lo va a tener muy complicado su previsión inicial de bajar tipos, y también incluso Trump tendrá que relajar ese tono. Va a tener, digamos, yo creo que un papel muy complicado en esa transición. Así antes se preocupaba el mercado si podría mantener la independencia, como que ahora ya prácticamente todos nos damos cuenta que es muy difícil esa bajada de tipos y que no se va a producir. Warsh toma el relevo de Jerome Powell, cuya presidencia ha estado marcada por la pandemia, pero también por su enfrentamiento directo con Donald Trump. Pues yo creo que ha hecho un papel, digamos que yo creo que relevante y positivo en la Fed. No lo ha tenido demasiado complicado.
digamos que cogió la inflación en torno al 2% y la deja en torno al 3%, ha tenido que luchar contra la pandemia. Curioso que fue elegido por Trump y luego las críticas tan fuertes que hemos visto sobre él, llamándole slow Powell o lento Powell. Y realmente yo creo que ha sido una gran presidencia, ha mantenido esa independencia de la Fed, que ahora está en entredicho y con preocupación en parte del mercado si está en, digamos, esa independencia tan preocupante. Con todo, como decimos, los futuros americanos anticipan hasta una apertura claramente a la baja de Wall Street. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales cede un 0,45% a 49.837 puntos, caídas del 0,77% para el futuro sobre el S&P 500 a 7.443 puntos, mientras que el futuro sobre la Nasdaq 100 opera hasta ahora con un recorte del 1,18% a 29.231 puntos, y caídas generalizadas también a este lado del Atlántico, en una jornada marcada de nuevo por la subida del petróleo, que se coloca hasta ahora rozando los $108 el barril de Brent. Nuria Álvarez es analista de Renta 4 Banco. Nosotros creemos que el precio del crudo pues se mantendrá en ese rango que estamos viendo, ¿no? Entre los 100, 110 dólares barril, siempre y cuando pues la guerra no finalice. Si se tensiona mucho más, pues no hay que descartar que el precio del crudo pueda ir más arriba. Y bueno, obviamente si la guerra termina, pues deberíamos ver que el precio del crudo pues vuelva a converger a niveles por debajo de los 100 dólares barril, ¿no? Con todo, como decimos, índices europeos que operan con caídas. El IBEX 35 lo hace hasta ahora con un recorte del 1,04% a 17.624 puntos. París abajo un 1,22%, recorte similar para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 1,45%. Dentro del IBEX 35, tan solo 3 cotizadas operan hasta ahora en positivo. Destaca Repsol con una subida del 1,03%. En negativo es ArcelorMittal, quien lidera las caídas con una corrección del 3,31%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar abajo un 0,16%. Se compra y vende a esta hora a 1,1643 dólares. Otras noticias. Y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el paciente ingresado con antivirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid se encuentra bien y prácticamente, dice, sin síntomas. Se encuentra mejor. Es verdad que hace 2 días tuvo síntomas leves respiratorios. Es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla. Y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir. La ministra ha recordado además que el resto de pasajeros del crucero donde se declaró el brote de antivirus y que están pasando la cuarentena también en el Gómez Ulla siguen sin síntomas. Y si el lunes sus PCRs vuelven a ser negativas, esa cuarentena se relajará, aunque con prudencia y medidas de seguridad. Por cierto, que la OMS ha elevado hasta los 22 millones las muertes causadas por COVID, el triple de lo notificado en un principio. Las cifras reconocidas por la OMS a partir de estimaciones hacían mención hasta el momento a unos 15 millones de decesos, tanto por causas directas como indirectas. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá.
Continuamos en Mañana es tarde y es el momento de darle la bienvenida a Coté Soler. Muy buenas, Coté. Oye, hola. Hola. Aunque esté hoy nublado, qué semana más bella en Valencia. Es que Valencia, yo veo a los turistas y digo, me encantaría ser turista en esta ciudad. Sí, porque es todo bello. Los ves pasear, luego los ves parar a comer. Todos ponen una cara de felicidad. ¿No te has fijado nunca? No. Bueno, pues hay ciudades donde los turistas ponen cara de que les han pisado un pie. Aquí todos sonríen, todos miran y luego si ya han acabado de comer aún doble felicidad, porque desde luego que los precios, si sabes buscar, te aseguro que se pueden equiparar. Me encantan esas guías que había en Londres de cómo comer por... ¿Sabes? Lo que pasa es que casi todos eran hindúes y sí, siempre que cogías una guía en Londres para dónde comer, casi siempre era mucho arroz basmati, A mí lo que me gusta es comer bien y comer aquí en Valencia. Una paellita, y si buscas bien, la verdad es que comprendo su cara de felicidad. Bueno, pues vamos a lo nuestro. Los mediterráneos somos muy, muy sociales, mucho. Y este clima ya nos empuja a las terracitas que han estado incluso llenas en invierno, somos así. Hasta en invierno, las terracitas de los bares, hay gente que no sabe que dentro hay gotele grueso. O sea, que hasta cuando hace frío la gente está en terrazas aquí, en esta ciudad. Bueno, pues imagínate ahora. Y el miércoles la nueva milla de oro, que es Jorge Juan, absolutamente... así es la nueva milla de oro, porque ya no cabe ya no hay un local libre. Yo creo que he inaugurado todas las tiendas que hay y de verdad que no cabe un local. Aníbal Laguna, Bimani, Mifai, todo eso que al lado de Pepe Bosca, pues esta se llama Pambani. Perdona, Panambi. Oye, es que te has confundido con Bad Bunny. No, estaba pensando en pan. No, Panambi. Qué No, hambre. es un nombre, reconócelo. Panambi. La dueña, que es un pibón guapísima y bella, se llama Lola Jiménez, es una sevillana que tiene siempre como una gracia especial. Y la montó en el 2013 en Sevilla. Es la nieta del fundador del Caballo. La primera vez que yo entré en una tienda de lujo y me compré algo con mi poder adquisitivo hace muchos años fue en el Caballo, en Cirilo Amorós. Pues ella es nieta del fundador del Caballo. Entonces montó la tienda Panambi en Sevilla y luego pensó, oye, Valencia es una plaza que hay que meterse en ella. Sí. Y hace unos 3 años que apareció Panambi en Jorge Juan. Es una ropa con mucho carisma, o sea, la gente que la lleva es una persona que tiene... O sea, no llama la atención. No, son telas como muy bordadas, muy sevillanas, claveles bordados sobre rojo y verde. Bueno, muy bonitos. Y ese día presentaba el desfile primavera-verano y tuvo la idea de que fueran hijas de las clientas y de familias de la sociedad valenciana las que desfilaran en vez de modelos. Y entonces en el local, que estaba absolutamente petado, estaban además unas madres entregadas, ¿sabes? Y las niñas lo hicieron genial, ¿sabes? Por ejemplo, la hija de Begoña Clérigues desfiló. Bueno, que el público estábamos entregados. Lo organizó María Cosín, lo organizó Valencia Tendencias con Ángela Pla. Bueno, no con Valencia Tendencias, sino que Ángela Pla, que es la dueña de Valencia Tendencias, cualquier cosa que organiza tiene el auspicio de un éxito asegurado, porque ella lleva Ruzafa, su jardín secreto, que es al lado del huerto, que es suyo. Ahí organiza muchos eventos, y luego la dueña de las revistas Tendencias, de la famosa cena que se acerca próximamente y donde el que no va no es nadie. Así que era todo, preconizaba un éxito. Los modelos, yo me quedé bastantes cosas porque me gustó mucho. Y entre el público, pues mira, el interiorista Gonzalo Miranda de Larra, que es un tío muy de moda, que casi toda la gente que se hace reformas de casas en el ensanche o en el parterre siempre te nombran a este interiorista. Lucía y Neusmira, que son esas modelos
pero sí profesionales, que son de Amado Peletero. Por cierto, Amado Peletero ayer se murió su hermana con 96 años. Pues un abrazo, Amado. Y Amado, claro, ya para él esos golpes, ¿sabes? Era su hermana, la que la había criado como si fuera su madre. Amado viene de Alcoy, pues esa hermana que se murió es la que le había criado a él como una madre. Bueno, pues Lucía y Neusmira son modelos de Amado Peletero, siempre han desfilado con él, ellas estaban de espectadoras, estaba Laura Fitera y Gadea, estaba, yo fui con Natalia Martínez de televisión, estaba por allí Bea Masset, que es la mujer de Antonio Jordán, los joyeros, es decir, estaba llenazo a tope y la dueña estaba encantada de la vida. Acabamos con Coviñas y con Trufar Martínez. Sabéis que la Coti le gusta tanto hablar con todo el mundo, hablar con tal, que cuando ya me había explayado y había hablado con cada una de las cronistas sociales que habían, Gadea, la Clérigues y tal, me vuelvo y dicen, ya se han acabado las trufas, Coté. Digo, no, si me pasa siempre, ¿sabes? Doy más prioridad a la conversation. Sí, pero es que las trufas para mí es como para otro el oro. Bueno, que ya sabían... Sé que te gustan mucho. Sí, pero sabían... Bueno, además los conocemos mucho de hacer mucha radio allí. Ellos me saludan pues cariñosamente. Pues tendremos que ir. Bueno, pero no me guardaron porque no se lo dije. El CEO de Trufar Martínez, que es el bisnieto ya, o lo que sea, que es amabilísimo, nos ha recibido con su madre en Trufar Martínez, en el local principal para hacer radio muchas veces. ¿Sabes? Fue solamente culpa mía. Cuando ya... Y el Coviñas sigue. Pero yo lo que quería era la trufa. Bueno, todo eso por un lado. Recomiendo, ya que tengo una amistad con Historic Gallery, con Alexandra, que ha venido por aquí, y Mila, son muy, muy amigas mías. Recomiendo que el martes, si os apetece, en Portolito, calle Barcas, pegado al teatro principal, expone Alexandra de la Galería Historic. Toda esa tarde es copita de vinito y ver los cuadros, ¿sabes? No hay que pasar ningún examen. Portolito está pegado al teatro principal en la calle Barcas. O sea, que si el martes queréis, seréis súper bienvenidos. Bueno, madre mía, las televisiones. ¡Ostras! Cuando llega el verano, Sandra Fernández, que es la ex de Santi Acosta, debe tener alguna venganza o algo, porque Sandra Fernández, directora de contenidos de Telecinque, aprovecha que llega el verano para quitarse de encima todo lo que no le interesa. Me extraña que a su ex lo deje en De Viernes, porque acabaron bastante. Bueno, pues amenazan, cancelaciones, ceses temporales de la convivencia, que es que te quitan cuando llega el verano y a veces en septiembre reanudan, ¿sabes? Hay veces que te crees que se han cepillado a alguien y llega septiembre y los vuelves a ver. Por eso digo ceses temporales de la convivencia, como dijo la infanta Elena y el Marichalar. Ya siempre reajustan. Jorge Javier deja ya vacía la tarde. He leído, le pegan la patada a Jorge Javier. Acabo de leer en eso que te mandan, Sevilla Magazine, no sé qué. Oye, no le pegan ninguna patada. Acaba ese programa que ya han hecho el ADN a toda España y parte del extranjero para ver quién es su padre. Y le dan, hay una cosa que te quiero decir por la noche, eso no se llama dar la patada, eso se llama darte un programa en prime time, ¿vale? Pero que la tarde fenece porque viene el verano y en el verano ya no pega una que encuentra a una hija y tal, ¿vale? Eso lo hacen siempre. Visto y no visto ha durado exactamente un mes. Se ve que el título ya lo sabían que iba a ser un desastre, porque los sábados, en vez de Socialité, pusieron visto y no visto con Verónica Dulanto. Ha durado un mes, ya se lo han cepillado. No lo veía nadie. En vez de ser un programa del corazón para ser rivales de la 1, que la 1 se ha apropiado de la telebasura y solo habla ya de cotilleos, la 1 con Anne. Entonces, para ser rival de ellos no puedes poner solo vídeos de un señor que tropieza. Y visto y no visto, en vez de hablar de cotilleos, eran un vídeo detrás de otro que tú ya habías visto. Bueno, se lo han cepillado. Por cierto, vaya tela con la ex del Feliciano, ¿no? Bueno, es que esa chica a ti te mola, ¿eh? No. Me refiero, no, ¿te gusta cómo te voy es? A decir, no, te voy a decir.
A mí una persona maleducada nunca me mola. Y en Supervivientes pegaron un empujón a un cámara y a la madre le dijo: levántate que nos vamos de esta mierda. Cuando alguien hace ya ese conato, como está grabado en Supervivientes, que hacían un pack la madre y la hija, y hicieron un inicio de abandono pegando empujones a los cámaras, a mí ya no me puede caer bien. Lo que me hace gracia es que ella va contando cosas que luego la vida tiene gracia, que parece que reme a su favor. Dijo que Feliciano no sabía distinguir las llaves de casa de las del garaje y que ella le tuvo que poner colores en los llaveros. Dijo que en el pasillo le hizo una especie de esquema para llegar al baño. El que dirigía el cubo de tenis, o sea, que él es el director, no sabía llegar al baño de su propia casa. ¿Sabes? Que era, pues imagino que sería en La Moraleja. O sea, todo eso lo contaba Alba Carrillo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el gili de Feliciano pone en Instagram: por favor, a todos los que me estáis leyendo, me he dejado las llaves en un taxi de Madrid. Si alguien, por favor, sabe de ese taxista o me puede decir algo, que me escriba a mi Instagram, que yo estaba, y va y dice su casa, que eso no se dice nunca, en mi calle tal he perdido las llaves de mi casa dentro de un taxi. Justo la otra que lleva diciendo que le ponía colores en los llaveros, me río por eso me estaba riendo. Luego otra cosa que dice Alba Carrillo es que la 1 se dedica a contratar a todos los que defraudan Hacienda. ¿Qué pasa? Que ya no va a la 1. Alba Carrillo ha dicho que la 1 se dedica a promocionar a Paz Vega y a varios que defraudan Hacienda, y entonces ya no va a nada de la 1. Pero me reía porque me ha hecho gracia lo de las llaves, que justo está diciendo que el que dirige el Cubo de Madrid, que es importantísimo, de tenis, tenía que hacerle un esquema para encontrar el baño en su casa, y por eso me reía, ¿sabes? Pero cuando alguien es muy mal educado, sobre todo cuando alguien se porta mal con los trabajadores, un equipo que está en Honduras, pasándolo mal, sin ver a su familia y tal, tener que aguantar a dos petardas que se quieren ir y les pegan un empujón con el saco, ¿sabes? No es bastante ya estar en Honduras sin ver a tu familia y que tener que aguantar. Y de ahí que nunca me podrá caer bien la gente maleducada, sobre todo la que se porta mal con los que están trabajando. Bueno, pues las teles están muy locas, pero voy a hablar, madre mía. Ya os conté la semana pasada, yo estoy más caliente que el palo de un churrero. Es que me gusta la frase. Enfadada. No, caliente. La serie de Antena 3, yo ya no sé dónde mirar. Yo ayer tenía que hacer la inauguración de Umbracle, que abrió anoche, ya con todas las barras, calentados los motores para ya las siguientes fiestas. Anoche inauguró Umbracle, pero le dije a Matt: voy solo a darte un beso porque voy con un traje largo, y a las 10 de la noche era la inauguración, ya llevo el traje largo con colillas arrastrando. Entonces pude ver Nos arriesgamos, no sé qué, la serie de Antena 3. La primera escena que hay es una orgía, como siempre, de 1000 culos, 40 tetas y 20... Bueno, no sé si lo viste, no, desde que lo dije. Bueno, yo no he visto una cosa más porno en mi vida. Pues... No, pero escucha, la primera escena, como resumen de la última, y entonces yo, como él es comandante de Iberia, y ella es azafata de no sé qué, y la otra, pienso, pero esto es cuando trabajan, ¿sabes? Pero, o sea, se pasan el rato en un club que en Madrid se llama Zafiro, y entonces es un club que tú entras sola, acompañada, como quieras, y va por puertas. Si tú te quedas en la barra y en el sillón, te pueden proponer cosas, pero sin acción. Si tú atraviesas la puerta que hay al fondo del Club Zafiro, ya puedes unirte a la cama redonda de quien quieras pidiendo permiso. Si te vas por la puerta que hay al otro lado, hay una especie de jacuzzi gigante donde tú te metes en el jacuzzi y te pueden tocar. O sea, quiero decirte que de eso trata toda la serie. Bueno, pues yo te voy a recomendar una en Amazon, calla, que se llama Cochinas. Sí, de la anterior. Sí, pero es otro rollo. No, pero escucha, pero si yo lo hago porque hago crónica de televisión y esta es en Antena 3, que era la cadena triste, ahora es... Ahora es alegría, la alegría. Sí, donde hay pelo hay alegría. Yo creo que estoy todo el día en OnlyFans. Mi vida ahora es un OnlyFans eterno. Pero es que cuando estaba reponiéndome de eso, empecé a preparar la presentación del libro de Alejandrita Rubio, que ahora le vamos a llamar Alejandra Gray,
por lo de las 50 sombras de Grey. Ahora ya no es Alejandra Rubio ni la niña de la curva. Ahora ya es Alejandra Grey. Es una mezcla entre Corín Tellado, que más cursi ya no se podía ser, es entre Corín, fíjate con lo joven que es, no sabrá ni quién es, pues es bueno, la abuela de Lady Di también escribía, era una señora toda vestida de rosa bárbara, que también escribía novelas rosas muy, muy cursis, pues está entre la abuela de Lady Di y Corín Tellado, que era gallega y que nunca estuvo casada porque la dejó el marido y escribía unas tórridas escenas de lo que a ella le gustaría que le pasara, y la de Sombras de Grey. Bueno, pues te aseguro que, bueno, es que voy a leer. La Alejandra Rubio me estás hablando. Sí. Me he pasado a la presentación del libro. Al estudiar su presentación, que no ha ido nadie de la familia, dice que su padre siente mucha vergüenza de cuando leen extractos en alto. No, su padre y yo. Me cogió en volandas y me posó sobre una especie de repisa, espero que no fuera en casa de su abuela, dejándonos a la misma altura. Metió el dedo en las bragas y pero si estos son extractos de ese libro de Alejandra Rubio, necesito que nuestra saliva se junte al igual que nuestros jadeos, que sus manos aprieten mi culo. Bueno, yo no me extraña que su padre, que tiene todas las ópticas Rubio en Madrid. Eso es ChatGPT del 12, lo que yo te diga. Oye, es que me da igual lo que sea. Es que los extractos es que son. Pero ya te digo que espero que la repisa no fuera de la casa de su abuela, como la niña siempre estaba en casa de su abuela porque no tenía casi casa propia. Espero que no fuera con un novio en esa repisa. Me gusta lo de ponerse a la misma altura, porque siempre han dicho que en la cama no hay alturas. No, pero por eso estaba en la repisa. No, que puedes ir con un bajito, puedes ir con en horizontal, puedes ir con uno de baloncesto, ¿sabes? Pero claro, pero es que leído a mí me da vergüenza ajena, lo siento, ¿eh? Bueno, ¿cómo está el panorama, ¿Cómo está el panorama artístico musical? Bueno, la revista... Escúchame, ¿puedes volver a repetir la frase esa de la Alejandra Rubio, por favor? Claro, la de me coge en volandas, que es muy cursi. Es que eso es... Me coge en volandas y me posa sobre una especie de repisa, dejándonos a la misma altura. Es más cursi que... Bueno, la niña, en cuanto se le acaba el dinero de los 4 libros que volverá a la tele, digo, hombre, horror. Tendrá otro hijo. Otro hijo ya lo tiene, va por el segundo, pero como está todo muy caro, ya volverá. Bueno, nadie de su familia, desde luego Mar Flores, horrorizada, dice que ella ya presentó su libro y que no tiene que ir a más presentaciones. Bueno, sí, es que no sé. Bueno, noticia, Paquirrín, próximo día en Sevilla, va a ser el DJ telonero de su madre Isabel Pantoja. Estábamos todos esperando, después de su reconciliación, cuándo iba a ser las imágenes públicas. Vale, Isabel Pantoja tiene un concierto en Sevilla y cuando acaba, como animador de los que se queden después del concierto, es Paquirrín de DJ. Fíjate tú qué fuerte, o sea que van a coincidir en el escenario, se darán un beso, tal, y luego él se quedará, no recuerdo ahora ninguna canción de Paquirrín, pero se quedará horas con esa. Sí, con esa canción. Con esa. Esa, recuerda, la que dice me recuerda lo de Malena Gracia cuando hacían otra y decía Malena, bueno, pues aparte de loca, no tengo más. Y a veces decían otra y no tenía más. Bueno, pues se van a juntar, que eso va a ser lo más. Se han reconciliado, pero como ya está de gira por Sudamérica, no podían hacer el encuentro físico. Y ahora en Sevilla, no sé si ella canta con Il Divo en este concierto, porque ella tenía firmado un concierto con Il Divo, los que quedan del Il Divo. El español murió de COVID. Estaba malito. Fue un rollo médico. Te digo yo que eso fue una negligencia. A él lo metieron en un hospital de París con un poco de síntomas y en ese tiempo no le daban la importancia de rápidamente un respirador, ¿sabes? Rápidamente ir a lo gordo, sino que cuando ya estaban muy graves era cuando se percataban, y cuando él estaba ya muy grave murió por una insuficiencia, ¿sabes? Quiero decirte, para mí, que leí todo, me pareció que
un poquito más tarde ya sabían que cuando entraban les ponían ya un respirador, ¿sabes? Se daban cuenta de lo grave que eran los... Pero empezó con los síntomas del COVID muy al principio, y sabes que todo el principio es como el SIDA, a que los inicios del SIDA morían muchísimo, Sí, y luego señor. cuando Luego ya sabían qué estabilizado. medicación había que ajustar, pues lo mismo. Bueno, pues canta con los que quedan del Divo y luego de telonero estoy. Las revistas. Marta Sánchez cumple 60 años, invita a todas las amigas. Las amigas son más tontas que para atrás. Hacen un reportaje entrando a felicitar a Marta, y es que me parecen todas... Bueno, es portada de Lola de esta semana. Marta Sánchez cumple 60 años. Muy bien. Ahora vienen las amigas. Ay, tía... ¿Pero qué 60 años? ¿Pero tú has visto alguna vez una mujer con 60 años como está Marta Sánchez? Eso las propias amigas que iban entrando en el cumpleaños. Chica, llegaba la siguiente. Es que no lo parece nada, ¿sabes? O sea, yo digo de verdad que las amigas no estuvieron nada acertadas. Todo el rato hablando de... ¿Pero conocéis a alguien con 60 que esté como Marta Sánchez? Claro, ¿qué pasa? Que como ese reportaje también lo ponen en redes, contestan todas. Bueno, con las operaciones que lleva, a lo mejor sí. No, que digo que las amigas son las carga el diablo, ¿sabes? O sea que Pues sí. vamos. Bueno, Coté, nos quedan 3 minutos. No, nada, que las revistas, como no vienen nada interesante, porque a mí Kate Middleton lo veo que le interesará a los ingleses, pero en Semana de Lectura no me interesa nada la monarquía inglesa, ya tenemos bastante con lo nuestro. Por eso hablo solo de Lola, que viene el cumpleaños, los 60 años de Marta Sánchez. ¿Sabes? No quiero dejar de deciros que en la Rambleta esta Valencia se ilustra, que no os podéis imaginar qué tipo de dibujos, qué tipo de póster, qué tipo de la ciudad dibujada por diseñadores gráficos. Todo junto en la Rambleta empieza este fin de semana. Está un poquito lejos, lo sé, pero a quien le interese lo que es el diseño gráfico y Valencia se ilustra, se llama quien organiza. Muy bien. Un besazo. Pues Coté, que muchísimas gracias, como siempre. Disfrútalo. Gracias a los oyentes. Cuidado con siempre. el coche, si vas por el centro. Tranquilidad, paciencia. Y paciencia a todos vosotros. Nosotros hacemos un alto en el camino y continuamos en Mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde,
con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Las ciudades en las que vivimos dicen mucho de nosotros, de nuestras prioridades, de nuestros miedos y también de nuestras contradicciones. Vivimos rodeados de coches, de ruido, de prisas, de alquileres imposibles y calles cada vez más llenas, pero quizá también más vacías de vida. ¿En qué momento dejamos de construir ciudades para las personas? ¿Quién decide cómo se vive en un barrio? ¿Por qué cada vez cuesta más caminar, respirar o simplemente quedarse? Hoy vamos a hablar precisamente de todo esto con el periodista y escritor Pedro Bravo, autor de Antes todo esto era ciudad, un libro que analiza cómo el urbanismo, el consumo, la movilidad y la turistificación han cambiado nuestra manera de vivir y hasta nuestra forma de relacionarnos. Pedro, bienvenido. Buenas, Juanfran, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de estar en Valencia, que es una ciudad a la que aprecio y tengo mucho cariño, y que también yo creo, aunque yo soy de Madrid, pero vengo a menudo, que está viviendo estos procesos de los que hablo en el libro, ¿no? Que son procesos por los cuales tenemos la sensación de sentirnos extraños en lugares que antes nos pertenecíamos y sentíamos que pertenecíamos a ellos, ¿no? Y en comunidades, digamos, que antes nos acogían. Ese es un poco el impulso inicial del libro, ¿no? El reflexionar sobre por qué de repente, desde hace unos años, todo esto que antes era ciudad, que antes nos acogía, de repente se ha convertido en un sitio raro. Pedro, yo aquí en Valencia, por ejemplo, estamos asistiendo a, por un lado, cómo nos hemos comido la huerta. Valencia estaba rodeada de huerta. Pues evidentemente hay que hacer infraestructuras, los enlaces a la ciudad tienen que mejorar, y por otro lado el tema de las supermanzanas, ¿no? Y estos barrios que son colmenas prácticamente, en el que no hay vida social. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a ese punto y por qué se deja un poco de lado lo que es la vida, ya no solo la ciudad, sino la vida social, ¿no? de las personas? Sí, bueno, la vida social es la base de la ciudad, ¿no? A mí me gusta ir a las definiciones etimológicas, ¿no? Y ciudad viene de civitas, que en latín significaba comunidad, conjunto de ciudadanos, ¿no? Yo creo que tendemos a pensar la ciudad como el conjunto de edificios o como la administración del conjunto de edificios e infraestructuras, pero en realidad sin una comunidad que la habite no habría ciudad. Sin personas que vivan, trabajen y se relacionen juntas no habría ciudad. ¿Qué está pasando en los últimos años? Tiene que ver con el urbanismo, con el diseño de urbano, como tú has dicho, por las colmenas, pero también tiene que ver con costumbres sociales y con modelos económicos, ¿no? Es decir, si la comunidad que tenemos se rompe porque no encontramos un piso que podamos pagar y nos tenemos que ir al Quinto Pino, y entonces rompemos así también nuestros lazos familiares, nuestros lazos sociales, ahí estamos rompiendo la comunidad de una manera. También se rompe la comunidad con el traslado, digamos, de nuestra vida a lo digital, ¿no? Estamos viviendo en 2 o 3 o 5 sitios a la vez a través de las pantallas, y eso cambia nuestras costumbres y también cambia el paisaje urbano. Por ejemplo, cierran muchas tiendas ante la presión del comercio online, ¿no? Que cierren tiendas en la calle es un drama, primero porque hay mucha gente que deja de tener un proyecto de vida, pues puede ser pequeños empresarios o autónomos, y sobre todo y también porque las calles se vacían de vida. Entonces la relación que teníamos diaria con la persona a la que le comprábamos la carne, el pescado o la fruta se rompe, pero además es que deja de haber gente en la calle paseando para comprar, y es gente que va rápido a sitios o son turistas que vienen de visita, ¿no? Entonces hay un montón de procesos por los cuales la comunidad, que es la ciudad, se está rompiendo y que tenemos que tratar de plantear y revertir. Pedro, ¿estamos perdiendo el derecho a disfrutar del espacio público? Estamos perdiendo la posibilidad, y deberíamos reclamar el derecho de disfrutar del espacio público, no solo para ir de un sitio a otro, sino también para estar. Cosas que síntomas de que estamos perdiendo esa posibilidad. Ya hay muy pocos lugares, en mi libro la portada es un banco formado por cerillas quemadas. Empieza a haber pocos bancos en los que sentarse sin que sean terrazas en las que consumir, ¿no?
cuando hay bancos están invadidos de cerca por terrazas. Parece que tenemos que consumir. Estoy muy a favor de consumir en las terrazas, pero también estoy muy a favor y en la posibilidad de estar en un sitio hablando con gente sin necesidad de consumir, ¿no? El espacio público además se invade de mensajes publicitarios y además en el espacio público suceden además un montón, muchas veces de eventos en distintas ciudades que también lo invaden constantemente, rodajes, etcétera, etcétera. Digamos que la ciudad se ha convertido a sí misma en un producto. Los administradores de la ciudad en muchos casos se han convertido a la ciudad en un producto y el espacio público es parte de ese producto, en el que tienen que suceder todo el rato cosas para que ese producto sea vendible. Y nosotros debemos ser los figurantes de todo eso, pero es que resulta que somos los vecinos y las vecinas de la ciudad. ¿Y qué hacemos? Porque adoptar como normal, entre comillas, esta forma de vida incómoda o diferente o aislada, la ciudad actual, por ejemplo, genera más soledad que comunidad. Sí. ¿Qué tiene que hacer la gente porque yo creo que al final el dilema es que la gente no se da cuenta, ¿no? La vida va muy rápido, vivimos en la mediatez y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es la frase estrella últimamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Muy buena pregunta, Juanfran. Tendemos a pensar que llegamos a las cosas como son por una evolución natural. Es una de las evoluciones posibles y no es necesariamente natural. El modelo de ciudad en el que estamos inmersos, Valencia, Madrid, pero también ciudades pequeñas, intermedias, es un modelo que es producto de muchas dinámicas en las que influyen muchas cosas, entre otros, algunos poderes económicos que necesitan de la ciudad para inversiones inmobiliarias, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, y tú lo has dicho muy bien, es darnos cuenta de cómo estamos. Lo segundo sería pensar y preguntarnos, que es una cosa que nos preguntan muy poco, yo lo digo en el libro, ¿qué queremos? No que necesitamos por esa presión comercial, publicitaria, sino qué queremos de verdad, cómo queremos de verdad vivir y compartirlo con el resto de la gente con la que nos tratamos o nos podemos tratar en la ciudad. Y aquí hay una cosa muy importante. Tendemos últimamente a hablar de polarización y hay una tendencia a evitar la fricción, es decir, el roce entre gente que no piensa exactamente como tú en todo. Eso es un error de partida, porque la ciudad es fricción, la ciudad es conflicto. Gracias a que la gente distinta se encuentra en una ciudad, de distinto género, de distinta raza, pero también de distinto pensamiento y distinta procedencia, es como la ciudad ha avanzado a lo largo de los años. Tenemos que volver a encontrarnos con gente que no piensa 100% como nosotros, porque aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas, seguro que estamos de acuerdo en algunas, pocas que serán importantes. Entonces son como primeros pasos importantes. Y luego yo creo que hay que rebelarse no de una forma violenta, pero si nos hemos preguntado qué queremos y estamos convencidos de que queremos eso y vemos que no se nos está dando o que hay cosas que van en contra de eso, digamos que no. Por ejemplo, en el tema de la vivienda. Si la vivienda es inaccesible, vamos a provocar que haya un diálogo de verdad sobre este tema para que haya soluciones de las inmediatas al medio y al largo plazo, porque tiene que haber de todas, ¿no? Y esto es un tema clave, como puede ser la adaptación al cambio climático y muchos otros. Entonces, todos esos procesos son los que yo trato de explicar en la segunda parte del libro, que es la parte como propositiva, digamos, de ideas. ¿Dependemos demasiado de la clase política? Sí, digamos que hemos convertido la democracia en los distintos jerarquías estatal, regional y local en una delegación de la autoridad o de la administración a través del voto, que es muy poco participativo. Ahora hay ensayos de procesos participativos más profundos a través de decisiones por grupos hechos por sorteo. Luego en el urbanístico también hay procesos participativos y de innovación, pero yo creo que tenemos que volver a mojarnos en la participación también en movimientos asociativos, como hay ahora el sindicato de inquilinas o muchos otros que pueda haber nuevos, porque también los viejos movimientos asociativos digamos se están quedando obsoletos para mucha gente, entonces igual hay que renovarlos. Entonces dependemos mucho de los políticos con los que no tenemos un control muy directo, y eso yo creo que hay que reformarlo. Pero luego además es que estos políticos yo creo que están últimamente muy sometidos, por decirlo de alguna manera, o muy por debajo de algunos poderes económicos, porque son poderes económicos mundiales, concentrados internacionales, ¿no? Entonces
todos esos procesos hacen que cada vez estemos más lejos de encontrar que lo que queremos está siendo hecho realidad. Has hablado del problema de la vivienda. Voy a ir un pasito más. Los centros históricos de las ciudades. Estamos convirtiendo estos centros históricos en escaparates turísticos. Además, un turismo masivo que prácticamente destruye lo que es la identidad de la ciudad. Y la vivienda, me da la impresión, Pedro, que ha dejado de convertirse en un derecho para convertirse en un negocio. Sí, la vivienda es, aunque en la Constitución se habla de la función social de la vivienda y en muchas otras constituciones, no solo la española, la vivienda es ahora mismo el activo que más dinero da a los inversores internacionales, mucho más que la bolsa. Por eso la vivienda, sea residencial para alquiler, para temporadas o turística, es el gran problema de nuestro tiempo en nuestras ciudades, el gran problema social, ¿no? Yo creo que aquí necesitamos, esto está pasando en todas las ciudades del mundo, en todos los países del mundo, pero en España partimos de un lugar más bajo porque tenemos muy poca vivienda protegida y no tenemos buenas leyes para que protejan a los que alquilan viviendas, ¿no? Yo creo que aquí es un tema, y ahora estamos viendo que está en boca de todo el mundo, en el que tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí, y tratar de sacar del mercado, si no toda la vivienda, buena parte de la vivienda, promover vivienda pública que sea con alquiler, que no se pueda luego pasar a venta, que sea de alquiler para toda la vida. Hay un montón de soluciones que hay que implementar, no hay que dejarse guiar por solo hay que construir o solo hay que limitar el precio de los pisos. Yo creo que hay que hacer un poco de todo y hay que vigilar, porque esto no solo pasa en el centro de las ciudades. El peligro es pensar que esto solo pasa en el centro de las ciudades. Esto es como cuando tú tiras una piedra al agua y se forma una onda y el precio de la vivienda va creciendo en todas partes. En Valencia lo sabéis porque la vivienda está encareciéndose en toda la ciudad y seguramente en toda la mancha urbana de la ciudad. No, hay barrios periféricos, claro, que fliparías así tal cual lo que están cobrando por un alquiler y lo que piden por una venta. No tiene nada que ver con que sea una ciudad que está creciendo o no en población, porque tiene que ver con que la vivienda es un activo financiero para gente que encuentra, inversores y grandes empresas y fondos, que encuentran en la vivienda más rentabilidad que en bolsa. Entonces, el problema es que la vivienda es negocio incluso aunque no se ocupe. Pues ese es el problema, la vivienda está hecha para que vivamos en ella. Entonces, el objetivo, y yo creo que es muy importante, igual que antes hablábamos de que el objetivo en una ciudad es que la comunidad sea rica y tenga posibilidades de desarrollo pleno, el objetivo en las viviendas es que sean para vivir, no para hacer un negocio a costa de la vida de los demás. Y luego hay un tema que quería tratar contigo, que es el de la salud mental. ¿Hasta qué punto el diseño de una ciudad, Pedro, puede afectar a nuestra salud mental? Buenísima pregunta también, Juan Francis. No solo el diseño, sino las dinámicas, ¿no? Pero vamos con el diseño, porque por muy buena voluntad que tengan los diseñadores de las ciudades, siempre, digamos, normalmente suelen ser pues, gente con carreras técnicas universitarias, arquitectos urbanistas, ingenieros, etcétera, etcétera. Normalmente son hombres. Y se hacen ciudades, además, para la movilidad, para el trabajo, como ciudades muy urgentes, en la que la prisa, digamos, es parte de la ciudad, con mucho ruido, que generan mucha inquietud. El espacio público pacífico es bueno para la salud mental, el silencio o la ausencia de mucho ruido es bueno para la salud mental, los espacios verdes son buenos para la salud mental. Entonces todas esas cosas se deberían integrar en el diseño urbano de forma que todos pudiésemos encontrar islas de tranquilidad dentro del estrés que supone una ciudad, que no digo que tenga que ser un oasis, pero tendríamos que tener islas de tranquilidad dentro del estrés de la ciudad. Y luego las dinámicas de las que ya hemos hablado, es decir, si tú tienes que vivir cada vez más lejos y por tanto tardas un montón de tiempo en llegar a tu trabajo, eso genera ansiedad, genera estrés. Si además de todo eso te cuesta un montón pagar el piso y no sabes si puedes crear una familia y no sabes si te van a despedir y no sé qué y no sé cuántos, esas dinámicas también generan problemas de salud mental. Entonces estamos inmersos en una especie de cascarón de ruido, entendido el ruido como ruido de inquietud mental también, que nos está provocando pues la crisis de salud mental y de problemas de ansiedad y de estrés que hay ahora mismo en España, que creo que es el mayor consumidor de ansiolíticos del mundo.
No me extraña. No me extraña. Mira, vivo de mi casa a la radio 5 minutos. Andando unos 25 o 30. Procuro venir casi siempre andando. Cuando cojo el coche, media hora, 45 minutos. Aquí en línea recta, no te creas. Es muy fuerte lo que pasa en Valencia. Yo en otras... Te preguntaba antes también lo del centro histórico, porque yo sí que conozco Granada bien, y el centro histórico de Granada está hecho polvo porque lo han vendido a patrimonios extranjeros que se dedican a, pues eso, ¿no? A alquilar a gente y hacer negocio y se pierde un poco la identidad, ¿no? Sí, a ver, yo sostengo que la identidad tenemos que considerarla como una cosa cambiante, es decir, igual que cada uno de nosotros no somos iguales el martes que el jueves y desde luego no somos iguales el 2020 que en 2028 porque nos pasan cosas que nos hacen cambiar un poquito o evolucionar. Eso pasa con las ciudades. No se trata de defender la identidad como una cosa estática, como una postal a la que miramos para recordar qué buenos tiempos fueron aquellos. Se trata de defender la identidad también en el sentido de que podamos entender como libro de instrucciones de lo que es la ciudad, nuestro barrio, lo que nos hace es orgullo de pertenencia y sentirnos comunidad. Para mí la identidad va más por ahí. Y también con la posibilidad de desarrollo económico. Es decir, cuando hablamos muchas veces de esos barrios que han perdido la identidad, lo que han perdido además es la posibilidad de que haya pequeños y medianos empresarios y autónomos que lleven negocios en esos barrios porque está todo lleno de o franquicias o tiendas de souvenirs que muchas veces no pertenecen a propietarios locales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado con las posibilidades de desarrollar un negocio en la ciudad o en los centros de las ciudades? Pues que se están perdiendo porque al final los centros de las ciudades son como pequeños centros comerciales para los cruceros turísticos, aunque no haya mar. Es decir, que a la nada no lo hay, pero el otro día estuve en Segovia presentando el libro y me hablaban de cómo aterrizaban, digamos, los autobuses turísticos. Lo he vivido. Es lo mismo. Lo he vivido. De hecho, no sé, pero en verano la subida de entrada a Segovia que va al acueducto estaban de obras porque han creado un parking subterráneo. Quejándose por ese parking. Claro, los comerciantes de Segovia, los que quedan que no están dedicados a lo turístico, incluso los que están dedicados a lo turístico, lo que viven es que de repente entran 500 personas en unas calles muy estrechas que colapsan las calles y nadie puede entrar a sus negocios. Claro. Esto pasa en todas las ciudades. Bueno, en Valencia tenéis un puerto y es un poco la misma sensación, ¿no? Entonces, el turismo no se trata aquí de atacar el turismo, sino el modelo turístico. Es decir, cuando el turismo es bueno o es malo, pues como todo, según como sea y según a quien beneficie. ¿Nos está beneficiando a las ciudades este modelo de turismo masivo y como por tierra, mar y aire? Está visto que no, porque hay mucha gente protestando. Es decir, ya no es que se quejen, con perdón, 4 hippies, ¿no? Es que se queja todo tipo de gente por la pérdida de identidad, por el precio de los pisos, por la invasión del espacio público. Pero la culpa no es de los turistas. La culpa es de un modelo que se ha volcado mucho en atraer visitantes e inversores. Oye, ¿y las nuevas generaciones, tú crees que piensan distinto en movilidad y consumo y van a conseguir revertir un poquito la situación? ¿O esto ya no va sin frenos? Pues mira, yo creo que los que somos un poco mayores que las nuevas generaciones tendemos a simplificar su pensamiento y ahora estamos diciendo que si están votando a la ultraderecha, que si no votan, que si no sé qué, que si son feministas. Tenemos que hacer arquetipos, ¿no? Yo creo que hay de todo, como cuando nosotros éramos jóvenes hay de todo. Las estadísticas dicen, por ejemplo, que en el tema de la movilidad les importa bastante menos el coche que nos importaba a nosotros, no lo ven como un paso a la adultez. Yo creo que están muy con el tema ese de la salud mental presionados por la ausencia de futuro, es decir, creo que el terreno hacia adelante que ven es muy negro, porque además nosotros no dejamos de pintárselo negro y eso influye, y saben que lo del piso, por ejemplo, va a ser casi imposible a no ser que sea compartido, y entonces también están un poco tratando de vivir la vida, pero también creo que ellos tienen ganas de vivir la experiencia comunitaria, tienen ganas de vivir la vida espontánea que sucede en la ciudad. Y yo cuando escribía el libro me preguntaba a mí mismo, pero a ver, estaré haciendo un libro de un señor que se hace mayor y entonces lo que está pasando ahora no le gusta y a la gente joven le encanta. No, yo tengo hijastros de 22 y 20 años con los que hablo mucho y ellos también
ven como las ciudades se han convertido en una cosa, su ciudad, que es Madrid en este caso, una cosa que ya no les interesa tanto como que en el imaginario que tenían era mejor, y ahora es como una cosa en la que todo el rato pasa gente de visita, ¿no? Pedro, ¿cuál sería la primera gran medida que tomarías si pudieras rediseñar una ciudad española? Bueno, yo más que una medida, como un planteamiento estratégico filosófico, que es diseñar o pensar la administración de la ciudad para el buen vivir de los habitantes de la ciudad. Es decir, hay que tener dinero, hay que atraer inversiones, pero inversiones que dejen dinero de verdad en la ciudad, no gente que invierta en el inmobiliario para llevárselo a un paraíso fiscal. Hay que traer visitantes, pero siempre que no afecten a la vida urbana. Hay que proteger la identidad, sí, pero sobre todo hay que proteger la posibilidad de llevar adelante negocios, pequeños negocios en la ciudad. Desde luego la vivienda, desde los recursos y las competencias de un ayuntamiento es muy difícil solucionar solo el problema de la vivienda desde esos recursos y competencias, pero desde luego es un tema clave, porque no afecta solo a los que vivimos de alquiler, yo vivo de alquiler, afecta también a los que viven de compra, porque si todos nos tenemos que ir más lejos a vivir, ¿quién les va a atender en la cafetería? ¿Quién les va a atender en...? No sé, hace poco en la pandemia se habló de una dinámica que había en Estados Unidos que se llamaba la gran renuncia, ¿no? Como que la gente estaba dimitiendo de sus trabajos y se hablaba como un proceso solo sociológico de hartazgo con el capitalismo, no sé qué. Bueno, puede que también fuese eso, pero lo que estaba ocurriendo en profundidad es que era gente que tenía que irse a vivir lejísimos para trabajar, yo qué sé, en un café de especialidad o en un hotel o en donde fuera, y es que no le salía rentable. Pues eso es vaciar también la ciudad. Entonces, medidas que promuevan que en la ciudad podamos seguir viviendo juntos y mezcladitos, que es la idea básica de la ciudad, en la que conozcamos a gente distinta, haya gente que trabaja en el mismo barrio que haya gente que vive y que haya comercios, pues eso sería la ciudad ideal. Yo tengo la suerte de que vivo en un barrio bastante ecléctico y aún tenemos comercio de proximidad y nos conocemos, siempre el café en el mismo sitio, el hola, el adiós, eso se agradece mucho. Eso es un regalo, hombre, eso es tener las dos cosas buenas de la ciudad, la posibilidad del anonimato, que eso es una virtud de la ciudad. Claro, nos estará escuchando alguien que sea de pueblo, joder, es que los pueblos, imagínate, te conoce todo el mundo, o la ciudad es pequeña. En una ciudad un poco más grande el anonimato es una virtud, que tú puedas tener tu vida y un día que no te apetezca no saludar a nadie, porque yo qué sé, eso está bien y en la ciudad está bien que exista. Pero la posibilidad del encuentro espontáneo, del comentario, hoy viste ayer el partido, joder, no has visto cómo está la cosa, la huelga de taxi, lo que sea, esas conversaciones de ascensor si quieres, esas conversaciones de calle, pero que también es gente que se ayuda unas a otras, es decir, que si tú tienes un problema, igual tú te recogen los paquetes el de la tienda y eso da para que tengáis una relación un poco más profunda. Eso también es la ciudad y eso no lo podemos perder. Pues Pedro, que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Antes todo, esto era Ciudad, un libro que no solo habla de urbanismo, sino también de cómo hemos aprendido a vivir deprisa, lejos y muchas veces desconectados unos de otros. Ha sido un placer charlar contigo. Estaré aquí porque me parece un tema apasionante. Mismo te digo, Juan Fran, y a la gente se lo recomiendo, editado por Debate. Antes todo esto era Ciudad. Gracias, Pedro Bravo, un auténtico placer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros y vosotras. Nosotros nos despedimos, pero volveremos el lunes que viene a eso de las 12:05 con más Mañana es tarde. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Darle las gracias, como siempre, a todas las personas que han participado en el programa de hoy. Por supuesto, a mi productora técnica y realizadora, Atenea Sastre. Lo dicho, que paséis un buen fin de semana y el lunes volvemos con más Mañana es tarde aquí en Radio Intereconomía Valencia. Besitos y abrazos. Más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya.